Alto, enfoca tu vista en esta declaración bíblica. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Esta es una de las prohibiciones más directas, contundentes y claras de toda la Biblia. La conocemos como el segundo mandamiento. Durante siglos, millones de cristianos han creído que este mandato prohíbe cualquier uso de imágenes en el culto. Sin embargo, si entramos en una iglesia católica, además de ver la hermosa arquitectura, veremos también la devoción profunda a estatuas, íconos y reliquias. ¿Es esta práctica una desobediencia directa a la palabra de Dios? ¿O acaso tiene el catecismo la clave para resolver esta aparente contradicción? Hoy, en los próximos minutos, vamos a evaluar el mandato bíblico del Éxodo capítulo 20 y la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Exploraremos las citas exactas de la Biblia y el catecismo católico. Comenzamos por la fuente de la fe de todo cristiano, la Biblia, específicamente en el Decálogo o los 10 mandamientos que Dios mismo entregó a Moisés. Éxodo capítulo 20 del 4 al 5 nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. En este texto encontramos la prohibición más explícita de las Escrituras. Dios no solo prohíbe la creación de imágenes para la adoración de otros dioses, sino la creación de imágenes de cualquier cosa para honrar o inclinarse ante ellas. Deuteronomio capítulo 4 nos dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. El contexto aquí es la experiencia directa del pueblo con Dios en el monte Sinaí. Él se reveló a través de su voz, no por medio de una imagen, por lo que ninguna imagen puede capturar su esencia. La Iglesia Popular hace una distinción fundamental entre dos términos: adoración y veneración. Este tema está definido en la tercera parte, segunda sección, artículo 1 del Catecismo, el cual trata sobre el primer mandamiento. Por cierto, la Iglesia Católica divide este mandato de manera diferente a como está escrito en la Biblia. Leemos lo que nos dice el Catecismo. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento, que proscribe los ídolos. En efecto, el honor tributado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera en ella la persona que en ella está representada. Como podemos ver, según el catecismo, la veneración de imágenes es un acto de honor que se dirige a la persona representada y no al objeto en sí. La teología católica argumenta que la prohibición del Antiguo Testamento no se refería a la idolatría, ya que con la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo visible y tomó forma humana, inaugurando una nueva economía de las imágenes. Nos dice que Cristo mismo es la imagen del Dios invisible, así como está en Colosenses capítulo 1, lo que significaba la representación de Dios en su forma humana. Y esta es la justificación que ellos atribuyen a tener imágenes en sus templos. La Iglesia Católica también tiene estos puntos para racionalizar el hecho de que se utilizan imágenes en sus templos. En un tiempo donde la mayoría de las personas eran analfabetas, las imágenes se convirtieron en la Biblia de los iletrados, un mecanismo fundamental para enseñar las historias bíblicas, la vida de Cristo y el ejemplo de los santos. Otro punto es que a medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano y más allá, especialmente a partir del siglo V, fue necesario ofrecer a los conversos herramientas de devoción que pudieran reemplazar o reorientar las prácticas paganas que estaban arraigadas a través de imágenes
y objetos de culto. El uso de imágenes cristianas sirvió como un mecanismo para suplantar los dioses y rituales paganos y ayudar a los gentiles a asimilar el cristianismo. El último punto que se argumentó es que como seres humanos necesitamos objetos externos para enfocar nuestra devoción y que las imágenes de Cristo, la Virgen María y los santos servían para este propósito. Esta doctrina se consolidó históricamente en el Segundo Concilio de Nicea en el año 787 después de Cristo. El concilio afirmó que el honor y veneración podían ofrecerse a las imágenes, pero no la adoración verdadera, que está reservada solamente para Dios. Aquí podemos ver una clara diferencia: el mandato bíblico explícito contra las imágenes y la distinción teológica que hace la Iglesia Católica, seguido por el permiso eclesiástico de venerar las imágenes. Para entender la severidad de la prohibición bíblica, debemos mirar a las naciones paganas que rodeaban a Israel, cuyas prácticas Dios condenaba. La idolatría no era un concepto abstracto, era una forma de vida para estas culturas poderosas. Por ejemplo, los egipcios adoraban a un panteón de dioses representado por imágenes como el dios Sol o Ra, el dios de los muertos Osiris o el toro Apis. Los israelitas presenciaron el culto a estos ídolos, lo cual todavía estaba muy presente en sus mentes poco después de haber salido de Egipto. Al pensar que Moisés no descendería del monte, instaron a Aarón a hacerles un becerro de oro, el cual adoraron como el Dios que los había sacado de Egipto. Una afrenta directa a Dios y su mandamiento. En cuanto a los cananeos, podemos decir que fue una cultura que Israel desalojó de la tierra prometida. Adoraban a dioses como Baal, o sea, el dios de la fertilidad y la tormenta. También a Astarte, la diosa de la guerra y la sexualidad. La Biblia constantemente advierte a Israel de no caer en sus abominaciones, en Deuteronomio capítulo 7. Estas abominaciones descritas en la Biblia incluyen el sacrificio de los primogénitos a los dioses. También incluyen los actos sexuales dentro de los mismos templos para aplacar a los dioses e inducirlos a atraer la lluvia o prosperidad en los frutos de la tierra. Un ejemplo crucial en el Nuevo Testamento es el culto a Artemisa, o sea, Diana para los romanos, la diosa de la fertilidad, cuyo gran templo estaba en Éfeso. Cierto platero llamado Demetrio, que hacía de plata templetes de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Para los cristianos y judíos, inclinarse ante una de estas imágenes, incluso si no las consideraban la deidad misma, era un acto pagano no aceptable. El mensaje bíblico para Israel era ser diferente a estas naciones. La prohibición de imágenes era la piedra angular de una religión monoteísta, protegiéndolos de la asimilación a los cultos paganos. Para muchos críticos de la Iglesia Católica, la introducción de la veneración de imágenes es vista como un sincretismo o asimilación de formas paganas. Un ejemplo clásico de asimilación es la conversión de templos y el reemplazo de deidades femeninas por la Virgen María. El Partenón de Atenas, originalmente dedicado a la diosa Virgen Atena, fue transformado en una iglesia cristiana dedicada a la Virgen María. Este paso fue facilitado por el epíteto de la diosa, ya que Partenos significa virgen en griego. En el Imperio Romano, los templos y cultos a diosas madres, como Isis o Cíbeles, a menudo fueron cristianizados. La devoción a estas diosas fue canalizada hacia el culto de la Virgen María con el niño Jesús, proporcionando a los conversos una figura materna poderosa que ya les era familiar. La imagen de Jesús como el buen pastor llevando a una oveja sobre sus hombros se convirtió en uno de los símbolos más comunes antes de que se generalizara la cruz.
Esta imagen se asemeja fuertemente a las representaciones clásicas de figuras como Hermes Crióforo, el portador del carnero, y divinidades pastorales paganas. Esto hizo que la representación de Cristo fuera inmediatamente comprensible y aceptable para los conversos gentiles, quienes podían interpretar fácilmente el símbolo de un pastor protector. El sol era una deidad central en el paganismo romano bajo el culto del sol Invictus. Aunque no es una imagen en sí, la elección de la fecha del 25 de diciembre para celebrar la Natividad de Jesús, la Iglesia facilitó la asimilación de la festividad, reemplazando la adoración al sol físico por la adoración a Cristo, la luz espiritual. Incluso en la iconografía, Cristo a veces se representa con un nimbo solar o una aureola radial, un eco visual de los halos utilizados para representar al Sol Invictus y otras deidades solares. El objeto central del cristianismo también fue objeto de resignificación, ya que la cruz era un símbolo reconocido por muchas culturas precristianas. En Egipto, por ejemplo, la figura con forma de cruz, el Anj, era un prominente símbolo de vida. Los primeros cristianos egipcios, o los coptos, fusionaron la forma del Anj con la cruz cristiana, adaptando un símbolo de la vida muy antiguo a su nueva fe en la resurrección y la vida eterna en Cristo, dotándolo de un significado cristiano, lo cual no tiene un respaldo bíblico. Para muchos críticos, la proliferación de imágenes no es solo un asunto teológico, sino también un asunto de negocio. Esta era una práctica pagana de venta de souvenirs religiosos, así como lo hacía Demetrio en los tiempos de la Biblia. Este negocio estaba en peligro por la predicación monoteísta que no aceptaba las imágenes dentro del culto a Dios. Los museos vaticanos generan anualmente más de $100 millones solo en el costo de las entradas. La venta de medallas, estatuillas de santos, rosarios y otras imágenes devocionales en lugares como Fátima, Lourdes o el mismo Vaticano representa una industria masiva. Al igual que los plateros de Diana, existe una estructura comercial que se beneficia de la devoción a objetos físicos. La pregunta es, ¿hasta qué punto esta economía de la imagen distrae al creyente de la adoración puramente espiritual exigida por Dios? Esta pregunta se debe al hecho de que muchas personas sinceramente compran algún tipo de imagen y sinceramente les elevan sus oraciones para que intercedan por ellos, lo cual es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. El debate no es solo entre la Biblia y el catecismo, sino entre la autoridad de Dios y la autoridad de los hombres. La Biblia ofrece un mandato claro en el libro de Éxodo capítulo 20, condenando la práctica de inclinarse y honrar imágenes. El Catecismo Católico ofrece una justificación basada en la autoridad del Concilio de Nicea y el Papa Adriano, que introduce una distinción teológica. La historia bíblica nos recuerda que la idolatría siempre ha sido un compromiso peligroso. Y la pregunta final que debe resonar en el corazón de todo creyente es esta: ¿a quién debemos obedecer cuando las enseñanzas parecen contradecirse? Recordemos la declaración de los apóstoles en Hechos capítulo 5. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la palabra de Dios prohíbe expresamente hacer, inclinarse y honrar imágenes, ¿puede la doctrina creada por el hombre anular este mandato? La elección es tuya. La palabra de Dios es la prueba de fuego de toda doctrina. Si este video te ha ayudado, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta al video. También te invitamos a ver cada uno de nuestros videos que aparecen en esta pantalla final. Así que, como siempre, que Dios te bendiga y te proteja.